Hola, soy Pedro Guerra, director nacional de Servicio Civil. Por más de 20 años he trabajado en el Estado en mi carrera en las áreas de las temáticas de gestión y desarrollo de personas. Trabajé en el mismo Servicio Civil durante 9 años como subdirector anteriormente. Soy psicólogo de formación, estudié en la Universidad Católica y vengo a hacer también un máster en Dirección Pública en ESADE en Madrid, España. Y nada, me convoca mucho el desafío por hacer del Estado un Estado moderno, pero también un Estado a la altura y a los tiempos de lo que la ciudadanía requiere en un país como es nuestro Chile querido. Un Estado moderno en gestión de personas en el sector público significa estar a la altura de los tiempos que corren. Si antiguamente el Estado tenía como bandera y como, diría yo, atractivo por muchos años el tema de la estabilidad laboral, el tema de la permanencia en un mismo puesto de trabajo. Hoy día entendemos que las nuevas generaciones, la diversidad que ocurre hoy día al interior de los servicios públicos, gente que se encuentra en distintas generaciones, gente con distintos motivos, intereses, desafíos país, el tema de la migración, el tema de miles de personas que se suman a ser usuarios nuestros en el Estado, a ser personas que vienen con una expectativa en el país y hay que absorberla desde el Estado y no podemos no hacerlo. Son parte de los desafíos que hacen y te obligan a modernizar tus dispositivos, sus sistemas, pero sobre todo tu mirada de cómo entender a las personas dentro del Estado. Los temas de inclusión, de diversidad, de no discriminación, los temas del recambio generacional, el tema de la transformación digital, los planes probablemente de relevo, de sucesión, son temáticas que hace mucho tiempo no se pensaban, no existían. El pensar probablemente en generaciones que van a permanecer en el tiempo, más tiempo de lo que se ocurría y existía en otras generaciones, como la población envejece pero se mantiene en el ámbito laboral. Son temas que el Estado, por supuesto, que tiene que absorber y por sobre todo también la atracción del talento joven al Estado. Yo soy un firme creyente que el Estado tiene muchas cosas que ofrecer a los jóvenes y puede ser tan o más atractivo incluso que el sector privado en muchas cosas. El servicio civil, básicamente, y la gestión de personas en el Estado, diría yo, la podemos concentrar en dos grandes ámbitos. Y es buena la pregunta y el concepto de la política pública, porque esta es una política pública que ya consolida y cumple más de 20 años en nuestro país, desde el 2003. Y yo te diría que la principal política pública que de alguna manera asegura, mantiene y permanece en el tiempo, afortunadamente, es la alta dirección pública. Un sistema que, más allá de los cuestionamientos que cada cierto tiempo recibe, es un sistema que es robusto, es un sistema que es un referente en otros países, es un sistema que ha ido fortaleciendo, mejorando, que ha tenido una mejora continua permanente, y que estamos hablando de un volumen de más de 450.000 funcionarios y funcionarias en el Estado, de los cuales más de 5.000 cargos se eligen por un sistema transparente, meritocrático, que por supuesto tiene una designación y un nombramiento al final que es de confianza, pero que logramos al menos asegurar que todas las personas que lleguen a un cargo de primero o segundo nivel jerárquico tengan el mérito suficiente para poder lograrlo, y eso me parece que es un valor insostenible. En los últimos años hemos aumentado incluso el tiempo y los años de permanencia de los altos y altas directivas públicas. Hemos aumentado a una cifra histórica y un récord, diría yo, por ahí por el año 2023, el número de mujeres en la alta dirección pública. Yo te diría que ese es uno de los pilares fundamentales en un volumen y en diría yo, un espacio amplio de intervención como es el Estado, con estos más de 450.000 personas que trabajan en él. Y por otro lado, tenemos también el segundo eje, tan importante como el primero, que es toda la temática de empleo público, gestión y desarrollo de personas, y cómo el servicio civil desde acá va regulando, va instalando, va normando que los servicios públicos se comporten de determinada manera y con estándares básicos mínimos en materia de gestión y desarrollo de personas. Eso que se habla más genéricamente del empleo público, nos corresponde entonces poder definir o dar lineamientos y normas respecto a temas de capacitación, gestión del desempeño, relaciones laborales, relaciones con los gremios, clima y ambientes laborales,
ley Karin, cómo se regula dentro del Estado y muchas otras materias que, por supuesto, hacen de este servicio un servicio muy crítico, no solo en la alta dirección pública, sino también en la instalación de políticas de empleo público en el país. El desafío, diría yo, es permanente, es un desafío que además tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento. Un Estado moderno significa, por sobre todo, no solo acoger, respetar y de alguna manera integrar la diversidad de sus trabajadores y trabajadoras y de las necesidades, intereses distintos que tienen, sino también de los usuarios y de la ciudadanía. Una ciudadanía que también ha ido cambiando con el tiempo, que también está más consciente de sus derechos frente al Estado, que si antes era la única solución que tenía, hoy día tienen información, tienen redes sociales, probablemente tengan exposición en los medios de las muchas cosas que requieren, demandan y necesitan del Estado. Y eso significa, por tanto, que solo la convocatoria de trabajar en el Estado porque es un bien y un aporte al país no basta. Por supuesto que es lo fundamental, es lo crucial. Si uno trabaja en el Estado y quisiera convocar a la gente, por supuesto que este es un trabajo absolutamente de vocación pública, de servicio a nuestros compatriotas, a quienes viven en nuestro país, puede hacer de este país un país mejor y por supuesto es el valor que tiene trabajar en el Estado. Pero yo te diría que hace ya algunos 10 años o más necesitamos ir un poco más allá de esa oferta. No solo la oferta de valor del Estado es trabajar por el país, sino que a veces queda muy grande, sino también el rol social que cumple particularmente. Y ese rol social en un país como el nuestro, con lo que viene de un país como el nuestro, con las crisis que viene, con las temáticas sociales que han ido emergiendo en los últimos años, nos parece un rol central. El tema del compromiso definitivamente no va solo por personas que entren al Estado a trabajar para la ciudadanía, para trabajar para un país mejor, por supuesto que es la base, pero también tenemos que estar muy atentos a cómo mantenemos ese talento, retenemos ese talento y también en el Estado tenemos ciertas estrategias para ello. Hay proyectos muy interesantes que captan el talento joven dentro del Estado, tenemos un par de ellos, el Prácticas Chile, el Semillero, que como cualquier programa de trainee en la empresa privada logra capturar a aquellos jóvenes que pueden ser un aporte interesante al Estado y los mantiene comprometidos, los mantiene visibles y por sobre todo, afortunadamente en el Estado tenemos la posibilidad de dar espacios que los mantengan también desafiados profesionalmente, lo que a lo mejor un alumno en práctica de ingeniería o de construcción en el Ministerio de Obras Públicas puede hacer es tremendamente interesante comparado con otras prácticas profesionales. Trabajar en un puente que une dos localidades rurales es distinto a poder trabajar en algunas otras cosas, que no digo que sea mejor o peor, pero digo que van sellando también el compromiso a las personas. Lo mismo el tema de altos y altas directivas públicas, como también tú vas generando condiciones para que estos altos y altas directivas públicas generen un compromiso más allá de los gobiernos de turno y también generen un aporte de valor en su desarrollo, en su convicción y en su carrera profesional, por supuesto. Mira, yo te diría que afortunadamente en el Estado, y en eso somos bien orgullosos y claros en decirlo, hemos tenido un aprendizaje quizás anterior a la instalación de dispositivos formales como la propia ley Karin. Yo te diría que del año ya 2006, con el primer gobierno de la presidenta Bachelet, se instalan en el Estado las temáticas de buen trato laboral, de no discriminación, las temáticas de género e inclusión de género. Y yo te diría que ahí parte un camino dentro de los servicios públicos que ha sido bastante consolidado y que ha sido bastante, diría yo, pionero en el ámbito laboral en muchas cosas. Esto de los protocolos de maltrato, acoso laboral y sexual en su minuto, instructivos presidenciales en el gobierno Piñera, normas de aplicación general desde el servicio civil a todos los servicios públicos, ha significado que mucho antes de la promulgación de la ley Karin, afortunadamente estos temas están presentes en el Estado. Que no tengamos problemas no lo quiere decir, que no tengamos liderazgos que a veces no sean afines a estas prácticas, por supuesto que lamentablemente siempre hay, pero yo te diría que la forma de abordarlo no es solo la instalación de la ley es una parte, hemos tenido buenos esfuerzos en eso, hemos estado por ejemplo trabajando incluso antes de la promulgación de la ley
en formación y capacitación actores claves con más de, no sé, 66.000 personas que en nuestro sistema de formación virtual han pasado por estas temáticas, han entendido qué se trata de la ley, han entendido también cuál es el valor que tiene en el día a día y en el trabajo. No solo el aspecto formal del protocolo, la denuncia, a qué organismo tengo que ir, a qué o no, cómo tengo que generar el canal, sino también en generar conciencia de lo importante que es esto. Para alguna gente, yo a veces lo suscribo, llegar a promulgar una ley para que la gente se trate bien es bastante sorprendente. Pero bueno, aquellos que ya llevamos muchos años y experiencia en espacios como estos, entendemos que tienen más que una arista. Por eso el tema de la ley es un paso importante. Nosotros como Servicio Civil estamos comprometidos en un programa que le hemos llamado el Prevenir. Precisamente hace ya un par de años comenzamos con esta formación masiva en estos aspectos. Hemos ayudado y apoyado a las políticas públicas en la instalación de la ley, pero por supuesto que es un tema cultural bastante más complejo. Requiere formación, sensibilización en temas de liderazgo. Estamos trabajando con la alta dirección pública en eso. Estamos mandatados también por el artículo 104 a poder formar y capacitar a las autoridades políticas en estas materias, y por sobre todo estamos muy concentrados no en instalar la ley para que la gente denuncie y canalice, sino también para poder generar aprendizaje en los servicios públicos, en las instituciones públicas y en las culturas de trabajo, de que esto no es permitido y que por tanto estamos muy concentrados tanto en la prevención y en generar condiciones para que esto no ocurra, con liderazgos que sean bastante más conscientes de esto, que sean bastante más, diría yo, ejemplificadores y que puedan tener herramientas que alerten sobre situaciones de este tipo antes de llegar a las denuncias y a los canales de denuncia establecidos por la ley. Sí, mira, ahí hay un planteamiento que a mí al menos me parece bastante significativo, que tiene que ver con dos cosas. La primera es, efectivamente, hay indicadores que lo muestran, hay resultados que lo muestran. Diría yo que hay buenos números que uno podría decir por qué la inclusión, la diversidad y el tema de la igualdad de género es tan relevante en las empresas o los espacios laborales. Los espacios de poder en las empresas y en las organizaciones en general y en el Estado también han sido colmados de hombres. Y me parece que en buena hora ha llegado la necesidad y ha llegado, diría yo, el compromiso de poder abrir esos espacios y hacerlos lo más equitativos posible con los méritos que tanto hombres y mujeres tenemos dentro de la organización. Si uno no entiende que esa es una temática primero valórica y que es, diría yo, un propósito común de la sociedad, entonces es difícil después o es muy tentador perderse en que si esto es rentable, no es rentable, si tiene indicadores, no tiene indicadores, o definitivamente si es que el otro día discutíamos en espacios de directorio, ¿ha sido un aporte o no ha sido un aporte en la inclusión de mujeres? Definitivamente esto es una opción valórica en buena hora para mi gusto y también así lo entendemos dentro del Estado. Y por eso hemos hecho avances bastante significativos. En el Estado el 60% de personas que trabajan en el Estado son mujeres. Afortunadamente hemos llegado a un pic en los últimos años de 42% de mujeres en la alta dirección pública. Ahora ha ido bajando un poquito. Eso hay que mediarlo entre primero y segundo nivel jerárquico. Pero yo te diría que han habido instancias muy significativas, así como en temas de diversidad e inclusión, de servicios públicos, que me toca ahora ir a hablar en una jornada de, por ejemplo, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, un plan y un programa de diversidad e inclusión que ya hace un par de años funciona independiente de la ley, independiente de las, diría yo, indicadores o incluso de las modas. El Estado ha abrazado esto con fuerza, entendiendo que el valor de las personas que trabajan en él es igual para todos, es igual para todas. Yo diría que los gremios del Estado son muy diversos. Tenemos quizás el gremio más conocido y aquel que más se asocia con el Estado es la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, que tiene una tradición emblemática, que viene de Clotario Blest, que viene de Tucapel Jiménez, y que es uno de los interlocutores con los cuales nosotros trabajamos permanentemente. Pero si tú vas un poco más allá, los organismos gremiales que convoca el Estado, con el cual además negocia año tras año, que se representan en una instancia que se llama la Mesa del Sector Público, representa
a más de 16 gremios en el Estado. Estamos hablando de 16 gremios que representan profesores, asistentes de la educación, salud municipal, salud central, dentro de salud distintos estamentos, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales por una más. Por tanto, las visiones son muy distintas y muy diversas. Yo diría que en esa lógica el compromiso de los gremios, diría yo, en todos los casos ha sido siempre impulsar una agenda de inclusión, de diversidad y de género, independiente de los gobiernos. Ojo que a mí me ha tocado trabajar en gobiernos de derecha, en gobiernos de centro-izquierda, ahora en el gobierno del presidente Boric. Diría que en todas las instancias y en todos los momentos o las iniciativas distintas, los gremios han sido no solo un interlocutor, sino han sido un sponsor y diría yo, un muy buen apoyo para poder instalar este tipo de temas. Han habido instancias interesantes, hemos trabajado con la OIT y la ANEF en algún momento, por ejemplo, un proyecto de evaluación de puestos de trabajo con perspectiva de género. Hemos hablado o hemos trabajado temas de manual de sensibilización en temas de género mucho antes que comenzaran a ser una preocupación en el ámbito laboral. Por ahí por el año 2006 lo trabajamos con la Internacional de Servicios Públicos. Yo te diría que de verdad es un garante y también es un buen sponsor, no solo para la coyuntura específica de un gobierno, sino para lo que va traspasando y lo que va quedando como permanentemente en el Estado. Mira, el tema de la transformación digital y la disrupción tecnológica en el Estado, por supuesto que es un tema como en cualquier otro sector de la industria. Yo te diría que tiene muchas aristas más que simplemente el tema de los planes de reconversión y de la máquina, si queremos graficarlo así, la máquina que reemplaza al hombre. Yo te diría, me acuerdo de un libro y un par de papers de Mariana Mazzucato que habla de cómo el Estado finalmente va a la vanguardia en muchas cosas, más bien por la capacidad de riesgo que tiene o más bien por la dificultad de riesgo que tiene el sector privado. Y habla de innovación y también habla de lo que ocurre después y posterior al manejo de la pandemia por parte del Estado. Y yo te diría que la pandemia fue una coyuntura, particularmente en Chile, de las cosas buenas que dejó, diría yo, no un interés, sino una obligación del Estado por generar aceleradamente procesos de transformación digital que tuvieron como ojo y tuvieron como centro y foco finalmente el poder seguir atendiendo a los usuarios y usuarias que necesariamente exigen del Estado una respuesta fundamental y automática independiente de las coyunturas que ocurran. La pandemia significó acelerar y aportar rápidamente a soluciones desde el ámbito de la transformación digital en el Estado y que hoy día son bastante puntales, desde el alto porcentaje de personas hoy día con clave única, desde los portales y las transacciones digitales, desde muchas de esas iniciativas que parten en pandemia y hoy día se van consolidando. Hay una ley de transformación digital en curso que ya viene desde hace algunos años, si no me equivoco del año 2019, que tiene como propósito al 2027 poder consolidar e instalar una estructura dentro del Estado que esté centrado en temas de interoperabilidad, que hoy día ya existe, que los datos que tiene el registro civil los pueda tener el IPS, los pueda tener el servicio civil, los pueda tener los candidatos que postulan a alta dirección pública, por supuesto resguardando también y preservando la confidencialidad de esos datos o la protección de datos. Entonces diría yo que es un desafío que accidentalmente se enfrenta a partir de la pandemia y que hoy día tiene muy buenos augurios, pero también tiene algunas complejidades como las que tú mencionas. Así como uno tiene que estar mirando siempre la necesidad de la ciudadanía respecto a estos procesos y cómo tú vas agilizando, cómo tú vas instalando disrupción tecnológica en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas, también es necesario poder mirar para adentro qué vas a hacer con el capital humano y con las personas que dejan de cumplir alguna función. Yo te diría que ahí estamos en un proceso todavía de instalación de ciertas estrategias en las áreas de gestión de personas donde
efectivamente se están diseñando y trabajando planes de reconversión, sobre todo en procesos que se están automatizando. Te estoy hablando de oficinas de partes, de cosas bastante simples, pero que van generando entonces la necesidad de poder traspasar a esas personas con nuevas competencias, con distintas competencias o con distintas funciones a poder agregar valor, que es el fundamento de la transformación digital, hacia otros espacios que se puedan ir automatizando. Efectivamente, el Estado hoy día no solo tiene como desafío la instalación de esta ley de transformación digital, sino también existen ciertas instancias que antes no existían. Hoy día tenemos una división de gobierno digital que está permanentemente preocupada de poder identificar mejoras en la automatización, mejoras en los procesos de recambio. Bastante interesante desde el área de modernización del Estado, que existe en el Ministerio de Hacienda una mirada de gestión del cambio que no se ve siempre en todos estos procesos y que va considerando a los distintos actores, a los distintos procesos para que no se nos queden fuera las personas. Me parece que estamos en un muy buen pie para tener resultados óptimos a futuro. Mira, yo te diría que ya hace algunos años afortunadamente hemos visualizado al menos tres líneas de acción o tres líneas de trabajo en el Estado y particularmente desde el Servicio Civil. Una tiene que ver con poder convocar a los jóvenes, poder desmitificar algunos mitos que hay respecto a cómo se trabaja en el Estado, a si el Estado es un buen o un mal empleador, a si el Estado definitivamente va a ser el lugar donde yo me voy a desarrollar o no, me voy a quedar marcando el paso eternamente. Bueno, con eso hemos invertido ya, te diría yo, cerca de 10 años donde hemos ido impulsando un programa que solo crece, que se llama el Prácticas Chile, y que lo que ha intentado es tener una oferta de valor interesante a las futuras generaciones o las generaciones que están saliendo de la universidad para convocarlos al Estado, que hagan sus prácticas, que sea una oferta difundida ampliamente de manera transparente, no que el tío que yo conozco en el servicio público me consigue con un currículum una práctica, sino que sea primero de igualdad de acceso a quien quiera hacer una práctica en el Estado. Eso requiere también tener condiciones básicas para que los profesionales y las profesionales del futuro tengan entonces una experiencia enriquecedora en materia del Estado. Lo que hemos ido haciendo en los últimos años a través de un programa que se llama Semillero es que esas mismas personas, por eso hablaba de esto muy similar a los programas Trainee en el Estado, aquellas personas que han tenido una buena evaluación en su práctica puedan quedarse al menos un año en el Estado conociendo, aportando e incentivando la instalación en algún servicio público, y para eso facilitamos ciertas condiciones. De alguna manera hacemos una trazabilidad o trazamos una ruta de incorporación al Estado que sea atractiva y que sea permanente como política para los jóvenes. En el caso del envejecimiento, aquellas personas que llevan supuestamente terminando su ciclo de vida laboral, hay iniciativas bastante concretas y yo te diría desde hace muchos años, en 2014, con la ley del incentivo en retiro. En el Estado más bien lo que se pensaba y planeaba era que la gente envejecía y se iba quedando, y hemos tenido ahí una buena iniciativa que se ha mantenido y que este gobierno hasta hace muy poco lo ha establecido como una política permanente, el poder establecer ciertas condiciones de mejora en el incentivo al retiro en el Estado, y que también ponga cierto coto o cierta edad de término en su carrera funcionaria. Aquí estamos hablando de 75 años que se combinó hace un par de meses el gobierno junto con los gremios, y también es una forma de incentivar, formalizar y diría yo instalar la problemática y abordar la problemática del envejecimiento de las personas que trabajan. Y yo te diría que la más linda es la última, que tiene que ver con poder generar instancias o iniciativas que mezclen ambos mundos. Esto como no solo un desafío para los líderes y las lideresas que ejercen y dirección de equipos, estableciendo mezcla o mucha diversidad dentro de las generaciones, sino también un desafío para nosotros como Estado. Y de las cosas que tú me preguntas, yo diría que hay un programa que es muy interesante que se llama Mentoría Inversa, y que lo que estamos haciendo básicamente es poder juntar los dos mundos, poder juntar a los jóvenes, poder juntar a las personas que ya están en una fase terminal de su carrera y poder generar aprendizaje mutuo. Hay más de 800 participantes que han pasado por este programa, jóvenes que han llegado al Estado hace 1 año, 2 años y que se instalan con un funcionario de más carrera, de mucho más años, a aprender y también a enseñar
Es muy interesante ese proceso y es muy bonito cómo los jóvenes van enseñando a los funcionarios de ya larga trayectoria algunas cosas en materia de tecnología, desde cómo usar el mail o cosas muy simples hasta otras de mayor complejidad. Eso va generando y va capturando, por supuesto, gestión del conocimiento, porque al ser un proceso inverso también se van traspasando los conocimientos de quienes ya se van retirando del Estado a esta generación de jóvenes y también los instala en una conversación en torno a un objetivo y a un foco común, que es prestar el mejor servicio a la ciudadanía a través del trabajo de la función pública. Mira, es una pregunta que es difícil contestar a tan largo plazo. Yo te diría que lo primero que uno puede contestar respecto a esa pregunta es que no me la imagino ni siquiera en 2 años más. Y con eso no quiero evitar la pregunta. Lo que trato de decirte es que si hay algo que hemos aprendido en los últimos 10 años, es que la velocidad con que las cosas cambian en el entorno, en el mundo, desde la geopolítica hasta la función del Estado, la caracterización de la ciudadanía, de sus usuarios, de las demandas existentes, va a una velocidad, yo creo, mucho más rápida de lo que nosotros creemos. Probablemente hace 10 años nadie se imaginaba que nosotros íbamos a tener un servicio público dedicado a la temática migrantes, o que íbamos a tener hace 20 años un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. El Estado va de acuerdo, y la gestión de personas también, de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía, de cómo van cambiando los países y de cómo van cambiando los entornos. Lo que sí puedo decir es que hay preceptos y hay conceptos que yo creo que al 2050 ya nos van a quedar chicos. El tema de la formación y de la formación en base a determinadas carreras profesionales y los requisitos de cómo la gente entra al Estado probablemente va a ser una cosa muy distinta a lo que hoy día vivimos. Ya hace bastante tiempo y bastantes años se está cuestionando la forma tradicional de hacer formación universitaria en nuestro país. Lo más probable es que eso siga e incida particularmente en las competencias, los requisitos y las necesidades que tenemos de parte del Estado en las personas que van a trabajar en el Estado. Hay una charla muy interesante de Harari que habla de la única competencia que sabemos fundamentalmente que va a ser necesaria a futuro, tiene que ver con la flexibilidad. Y es muy interesante porque lo que él dice es: la competencia de flexibilidad no es solo lo necesario es la competencia de poder desaprender. Y yo creo que ahí tenemos un desafío enorme a futuro en la gestión de personas, tanto en el sector privado como en el público, pero particularmente en el Estado, de cómo desaprender para poder aprender a ser flexibles en lo que se nos viene en el entorno futuro. Probablemente el tema de, y ya lo estamos viendo, las nuevas generaciones no les interesa la estabilidad en el empleo por 30 años en la misma función y en el mismo cargo, por mucho que sea una pega estable dentro del Estado. Probablemente el tema de la diversidad y la inclusión, ojalá sea un tema a valorar a futuro en el Estado y probablemente vaya ampliándose cada vez más. Las necesidades de nuestra ciudadanía, de nuestros usuarios, de nuestras usuarias, de las personas que viven en este país, probablemente sean muy distintas. Y me parece que tenemos que estar preparados no con una hoja de ruta determinada, sino más bien con las capacidades instaladas en el Estado de personas que sean flexibles, que mantengan la vocación de servicio público, pero por sobre todo que puedan adaptarse a los distintos cambios del entorno y de las necesidades de la ciudadanía.